Nuestra lectura para el tema de hoy se encuentra en Juan 9, 1 al 34. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaron, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, ¿pero cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego, los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo?, les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces, ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¡Qué cosa tan extraña!, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios,
no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como tu Hijo tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el hueco anhelo de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro Oh Dios de gloria, de triunfo al final, déjame el gozo del cielo alcanzar. Alma de mi alma, dueño y Señor, en vida y muerte, sé tu visión. Decíamos anteriormente que Dios ha prometido estar con nosotros aún en medio de las tormentas, aún en medio de las aflicciones. De esa misma manera Dios permite que pasemos por aflicciones, primero porque Él va a estar con nosotros, pero también porque Él va a cumplir un propósito en nuestras vidas. Dice el salmista en el Salmo 138, versículo 8, que Dios va a cumplir su propósito en ti y en mí. Y esa debe ser nuestra confianza, esa debe ser nuestra fe. Definitivamente las aflicciones, los sufrimientos llevan hacia dos caminos distintos. Un camino puede ser el que fortalece nuestra fe en medio de esas circunstancias, y el otro es que nos alejemos de Dios. En este día yo quiero que reflexionemos acerca de cuál camino preferimos nosotros tomar en medio de la aflicción: creer en Dios, aferrarnos a Él y a sus promesas, o alejarnos de Él. Dice también la palabra de Dios que fuera de Dios nada somos y nada tenemos. En Él lo tenemos todo. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Aun cuando estemos pasando por el valle de sombra de muerte,
Dios va a estar contigo, va a estar conmigo. Y créeme, Él va a cumplir su propósito en tu vida. Dios te bendiga. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dame la clave de tu saber, tu voluntad sabré, mi rey. Humildemente espero yo tu dulce voz hoy escuchar. Dame tu espíritu, Señor, de santidad. Abre mi oído, buen Señor, para escuchar con claridad tu dulce voz que llena de amor pueda apartarme de maldad. Humildemente espero yo tu dulce voz hoy escuchar. Dame tu espíritu, Señor, de santidad. Abre mis labios para hablar tus testimonios por doquier y otros poder pronto llevar bálsamo y paz para su ser. Humildemente espero yo tu dulce voz hoy escuchar. Dame tu espíritu, Señor, de santidad. Una creencia común en la cultura judía era que la calamidad y el sufrimiento eran el resultado de algún gran pecado. Nuestro versículo clave de hoy, en su pregunta a sus discípulos, Jesús respondió: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cristo utilizó el sufrimiento de este hombre para enseñar acerca de la fe y glorificar a Dios. Nuestro versículo clave de hoy en Juan 9:3 dice: respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Supongo que el Señor ha bendecido sus vidas y no solamente la suya, sino también la de sus familias, y les ha concedido lo mismo que a mí, el privilegio de poder estar en comunicación con ustedes y en comunión con Dios a través de los temas de nuestro anuario, que en este mes son las promesas de Dios para los que sufren discapacidad. La semana anterior estuvimos viendo que una de las promesas para estas personas es la paz que el Señor nos da en medio de la aflicción. Pero hoy vamos a ver otro tema, y el tema de hoy
es cómo Dios cumple sus propósitos en el sufrimiento. El tema de hoy está basado en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, los versículos del 1 al 34 que ya fue leído. Y también el texto clave es el versículo 3 que ya nuestra hermana Juanita nos ayudó a recordar, que dice: respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y sí, en realidad, eso es lo que sucede en estos casos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos dirija, para que podamos entender su palabra. Dios, te alabamos, te bendecimos. Primeramente te damos muchísimas gracias, Señor, por tu bondad infinita, Señor, por tu misericordia, por la cual, Señor, nosotros podemos estar delante de ti en este momento. Te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú has concedido a nuestras vidas, por la salud, por la provisión, incluso, Señor, por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestra familia, sobre nuestros hermanos en la iglesia. Gracias por la salud recuperada de muchos de ellos, por la solución que has dado a sus problemas. Ahora, Señor, estamos rogándote, Señor, que tú seas con cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, las que están allá de aquel lado, Señor, de estos instrumentos que tú has puesto en nuestras manos, para que ellos también, Señor, reciban esa bendición. Señor, te pedimos que tú tomes la vida de nuestro hermano Francisco, de nuestro pastor, que está a cargo de los instrumentos de transmisión, y también la vida de nuestra hermana Juanita, Señor, que es la que nos asesora, Señor, en este trabajo. Señor, quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y nos guíe, Señor, en este estudio, en esta hora, Señor, y que sea de bendición y que pueda ser aplicado a la vida de nosotros, Señor, para hacernos pensar, Señor, en eso que muchas veces no hemos tomado en cuenta. También, Señor, para que nos rete, Señor, a realizar acciones al respecto. Te pedimos, pues, una bendición muy especial, rogándote que tú te quedes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía yo, continuamos con las promesas que Dios ha dado para las personas con discapacidad. Y hoy les decía, el tema es que Dios cumple sus propósitos en el sufrimiento. En nuestra introducción dice: es muy difícil pensar en que hay un solo propósito de parte de Dios para los sufrimientos, pero lo que sí podemos hacer es encontrar en las historias bíblicas lo que el Señor nos quiere enseñar acerca de su voluntad para nuestra vida, incluyendo nuestros sufrimientos. Pues Dios no deja nada al azar, hermanos. Todo lo tiene decretado, controlado y con un propósito. Se me viene a la mente el libro de Job, cuando dice que Job no atribuyó ningún despropósito a Dios de lo que le pasó cuando le fue quitado su patrimonio, su familia y su salud. En todo el libro
Los personajes intentan encontrar ese propósito con diferentes respuestas de parte de los amigos de Job y finalmente cuando aún el mismo Dios no le responde, pero se le presenta como el soberano Señor de los mundos. Así que Dios siempre tiene un propósito para los que sufren de discapacidad. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Para que las obras de Dios se manifiesten en el sufriente. El pasaje dice que se refiere a un ciego de nacimiento que se encuentra con Jesús y por lo que los discípulos le preguntan, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Así lo leemos en los versículos 2 y 3 de este capítulo 9. Imagínese a este hombre ya adulto, según lo afirmaban sus papás, desde su nacimiento sufrió ceguera. Era un discapacitado visual. Seguramente sus papás sufrieron mucho. Mamá le tuvo que enseñar a comer llevándole la comida hasta sus manos. Le enseñó a caminar tocando los objetos que estaban a su lado. Mientras papá estaba trabajando y cuando ya era tiempo de que lo acompañara, papá no lo pudo llevar al campo a trabajar, o si su oficio era trabajar en la ciudad, no le pudo enseñar su oficio. Lo que sí aprendió fue a pedir limosna en la puerta del templo. Dicen los expertos que el sábado nadie le podía dar limosna, pero si lo veían y lo recordaban, para que después le dieran. Así que ahí estaba esperando la conmiseración de alguno de los del pueblo. Seguramente lo que sí aprendió sin necesidad de leerlo fue a cumplir algo de la ley que papá le pudo enseñar. Todo ese trabajo que sus padres realizaron en él por años no fue inútil, sino que complementaron lo que al final cumpliría un propósito muy importante, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así encontramos que la obra de Jesús se manifestó en este hombre que lo llevó a creer en el Mesías, como lo leemos más adelante, cuando volvió a encontrarse con quien le había dado la vista. Seguimos leyendo en Juan en el capítulo 9, en el versículo 35 al 39. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Las aflicciones y el sufrimiento nos llevan en dos direcciones. O buscamos a Dios de manera sincera o rechazamos a Dios o nos enojamos con Él. Hay gente que hasta lo llega a maldecir. ¿Cuál de estos eres tú? Jesús pregunta al ciego sanado, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego sanado responde con otra pregunta, ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? Aquí está, es el que habla contigo.
Qué hermosa respuesta de Jesús. Tanto dolor por tantos años que quizás llegó a la desesperanza, pero no fue un dolor inútil. Dios cumplió su propósito de salvación en él. A veces solamente vemos las cosas negativas de la vida, pero también existe el propósito redentor de Dios alrededor nuestro. Por eso podemos encontrar significado en el dolor, en la enfermedad, en el sufrimiento. Dice nuestro Catecismo Menor, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En el caso del ciego, vemos claramente que se cumple ese fin, pues creyó en Jesús y le adoró. A veces nos preguntamos, en medio de la dificultad nos preguntamos, ¿por qué a mí? Pero la verdadera pregunta al estar sufriendo por una discapacidad nuestra o de nuestros hijos debiera ser, ¿qué me está enseñando Dios por medio de este sufrimiento? ¿Cómo debo ver estas bendiciones para mí y aprovecharlas para ayudar a otros a glorificar a Dios? También los momentos de dolor pueden ser el medio que Dios usa para revelarnos algo de su carácter. Dios tiene el propósito de mostrar a este hombre y al mundo que aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Así lo leemos en Juan 1, 9 al 13. Este hombre no tenía ninguna esperanza, no tenía los medios para buscar médicos que le curaran. De cualquier manera, no habría encontrado solución a su problema. Prácticamente ya no la buscaba, pero es allí donde la gracia se manifiesta con la bondadosa mano de Dios, pues entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y de amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan 1:14. Dios cumple su propósito en nuestro sufrimiento, pues ya sabemos cuando nos percatamos que estamos siendo cuidados por el Padre y estamos siendo objetos de su gracia. Se cumple lo dicho por el apóstol Pablo. En nuestra debilidad es donde el poder de Dios se perfecciona, y es en nuestra desesperación donde descubrimos que ese poder es todo suficiente. Así dice 2 Corintios 12:9. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Este tipo de sufrimiento tiene efectos en la gente que está a nuestro alrededor. Hay quienes dicen a las mamás de los niños discapacitados a manera de consuelo que Dios las escogió porque eran especiales y por eso Dios les mandó una persona muy especial para que la cuidaran. Y pareciera que así están ayudando a aligerar la carga. Pero el creyente sabe que, como dice la palabra, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan, dice el Salmo 23:4. Y sabe también que algún día tendrá que pasar por el proceso
llamado luto, donde la gente lo estará viendo y habrá un efecto sobre los que lo miran. Algunos lo mirarán con asombro, otros con enojo, como le sucedió a los fariseos que entrevistaron al ciego de nacimiento que ahora veía. Pero hay aún otros que también alabarán al Señor como lo hizo el ciego. ¿De cuál de todos eres tú? El propósito de Dios cumplido en dos historias reales, actuales. Nick Vujicic nació en 1982. Es un evangelista cristiano nacido en Australia. No sé si ustedes lo han visto alguna vez, pero este joven nació sin piernas y sin brazos. Toda su vida ha sido incapaz de realizar acciones básicas por sí mismo, pero se ha distinguido por ser una persona altamente positiva y con una capacidad muy grande de influenciar a quienes lo rodean. Durante su infancia se enfrentó a grandes problemas depresivos y a una soledad devastadora debido a su falta de extremidades y a la imposibilidad de vivir como aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, se convirtió en un fiel creyente de la religión cristiana al encontrarse con Dios para ser utilizado como una motivación para seguir adelante a pesar de las adversidades. Nick ha viajado a más de 60 países llevando consigo la palabra de Cristo, entre ellos México, y compartiendo esperanza para seguir adelante. Lo que más sorprende es que él es de los pocos que han predicado a los musulmanes acerca de Cristo. Nació con un desorden genético llamado síndrome de tetraamelia. Esta falla genética ocurre por un cambio inesperado en un gen durante el proceso de formación del ser humano. Nick es uno de los 10 hijos que tuvieron sus padres. A su madre le costó mucho ver nacer a su hijo en esa condición. De hecho, comentó que cuando su hijo nació y la enfermera se lo acercó para que lo viera, ella se negó. Posteriormente, sus padres asimilaron el nacimiento de su hijo como parte de un plan de Dios. Fueron fieles creyentes, por lo que interpretaron la falta de extremidades de su hijo como la condición necesaria para cumplir con la misión que Dios tenía para Nick en la tierra. En un momento de desesperación, cuando Nick era pequeño, trató de ahogarse en un acto suicida. Sin embargo, el cariño que le habían dado sus padres hizo al joven arrepentirse. Nick se describe a sí mismo como una persona que volvió a nacer tras haber descubierto la fe cristiana. Además, es un firme creyente en la segunda venida de Jesucristo, cosa que ha profesado en sus conferencias en varios lugares del mundo. El orador saltó a la fama por una frase muy famosa que dijo en uno de sus discursos motivacionales cristianos: si Dios puede elegir a un hombre sin brazos y sin piernas para que sirva como sus manos y sus pies, eso significa que Dios se puede manifestar a través de cualquier persona con un corazón dispuesto. Qué pena, ¿verdad? Porque a veces nosotros con 2 brazos y 2 piernas no hemos hecho lo que Él ha hecho. Bien, hay otro personaje que necesitamos
conocer y se llama Salvador Alberto Alcántar. Salvador era un niño hermoso, pero nació con sordera, al igual que su hermana. Su papá no lo quería tener como sordo, así que lo presionaba mucho para que él se esforzara por hablar. Lo presionó de tal manera que puede emitir algunos sonidos, puede decir algunas palabras, pero sigue siendo sordo. Aunque la disciplina que le impuso su papá le sirvió para que se esforzara en aprender el lenguaje de señas, fue tal su deseo de aprendizaje que logró terminar una carrera y obtuvo una beca de parte del gobierno del estado de Guanajuato para ir a los Estados Unidos a estudiar computación para discapacitados, o sea, para sordos. Allá se conectó con un ministerio que se llama Grace Mission. No sé si lo dije bien, pero bueno. Y con los pastores Kit Doster y su esposa Sharon, con quienes vivió en Estados Unidos. Ellos lo ayudaron a que aprendiera el lenguaje de señas americano. Y cuando regresó a México, lo vieron con mucho potencial para iniciar un ministerio para sordos. Los sordos en México se puede decir que son una comunidad no alcanzada, porque aunque están aquí los vemos como normales y no es sino hasta que platicamos con ellos que nos damos cuenta de que son sordos. Son una comunidad muy apartada, son personas solas que necesitan mucha convivencia. Así que la tarea de Salvador Alberto fue iniciar un ministerio para sordos, principalmente para enseñarles el Evangelio. En dicho ministerio hemos participado algunas iglesias como Jesús la Vid Verdadera y Vidalta, ambas de León, Guanajuato. Actualmente ha establecido una asociación civil. El ministerio ya lleva mucho tiempo, durante el cual se han probado diversos métodos para alcanzar a los jóvenes sordos. Lo más reciente y que está teniendo más resultado es que se formaron 2 equipos para ir a los hogares de los sordos y ahí darles el mensaje del Evangelio, no solamente a la persona sorda, sino también a toda la familia. De esa manera se está alcanzando a los sordos y a sus familias. Actualmente se tienen ya 8 grupos de estudio bíblico en hogares de sordos en diversas ciudades aquí en el estado de Guanajuato. Bien, además, Alberto también fundó una escuela para sordos en donde les enseña desde lo más básico de la vida, como el manejo del dinero, por ejemplo, el manejo de su ropa, cómo tratar a las personas, el manejo básico de las matemáticas, etc. No hay muchas escuelas para sordos, aunque ya el gobierno tiene algunas. También ya hay apertura para contratar sordos en las empresas, fábricas, oficinas y gobierno. Aquí en Jalapa yo conozco un caso. Así que el propósito de Dios para Alberto se ha ido cumpliendo con el inicio de este ministerio. Dios permitió su discapacidad y lo escogió con sordera para que el Evangelio llegara a la gente que de ninguna otra manera podría haber sabido acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios se ha formado una comunidad de sordos creyentes y oyentes que apoyan
a estos sordos. ¿Qué opinas sobre la razón de nuestro sufrimiento? Es una pregunta dirigida a los discapacitados y a su familia. ¿Qué opinan sobre la razón de su sufrimiento? Ahora bien, ¿qué opinas sobre la soberanía de Dios? ¿Piensas que el sufrimiento es por alguna razón más allá de nuestra comprensión? ¿Te has enfrentado a algún sufrimiento y aun cuando lo has presentado a Dios, no se te ha quitado ese sufrimiento? ¿Crees que Dios tiene un propósito para tu vida aun cuando estés sufriendo? ¿Tienes algún testimonio de alguna persona que en su sufrimiento Dios esté siendo glorificado? Si es así, gloria a Dios. Bien, hermanos, pues creo yo que este estudio, aparte de ser informativo, es decir, que nos ha puesto a ver los casos de discapacidad que Dios ha utilizado para llevar el mensaje de salvación a otras personas. Más que todo eso, ha sido una manera de retar a la iglesia para que volvamos nuestros ojos hacia ese número de personas que están viviendo una discapacidad y que para nosotros han sido personas a las que no vemos. Por alguna razón no vemos. Y si están cerca de nosotros, si son parte de nuestra familia, no hemos sabido cómo ayudarlas. No hemos sido instrumentos en las manos de Dios para poder ayudarlas. Hermanos, creo yo que hay muchas cosas que nosotros podemos, a raíz de esta meditación, podemos pensar y podemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe cómo podemos ser instrumentos en sus manos en esta área. Por si no nos vemos en esta próxima semana, pues que el Señor nos bendiga. Y si todavía el Señor tiene para nosotros la oportunidad de volvernos a ver, pues nos veremos Dios mediante la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Más grande se volvió.
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.